Dice en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, está hablando de delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo, ¿para qué dice? Para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares o a 1000 generaciones. Y dice, léalo en voz alta, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dejémoslo ahí. Dese cuenta que la palabra es clara al decir que Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, perdona, y en este caso menciona 3 cosas que perdona. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son 3 cosas diferentes. ¿Sí? 3 cosas diferentes. Y nosotros tenemos que entender esto para que cuando nosotros le pidamos perdón a Dios y podamos experimentar la plenitud de su perdón, nosotros tenemos que saber que cometemos iniquidad, cometemos pecado, cometemos rebelión, pero hay una cuarta que no se menciona acá y es la ofensa. Diga conmigo, la ofensa. ¿Sí? La ofensa. O sea, son 4 cosas que en las que nosotros fallamos y que debemos de entenderlo para que cuando usted le pida perdón a Dios no le diga solamente: Señor, perdona mis pecados. Fíjese que por no hacerlo bien es que a veces, aunque le pedimos perdón a Dios, pero nos sentimos todos condenados, todos culpables todavía, y como que Dios no nos ha perdonado, como que todavía lo que hicimos está ahí delante de Dios, como que está, y no solo delante de Dios, sino que delante de nosotros. Y es por eso que aunque pedimos perdón, al rato estamos volviendo a pedirle perdón por lo mismo. Al otro día volvemos a pedirle perdón por lo que hicimos ayer. Porque no nos sentimos perdonados. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido. Número 1, no hemos creído que Dios perdona. Y 2, no hemos comprendido que Dios perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado y las ofensas también. ¿Estamos? Y es por eso que nosotros tenemos que comprenderlo para no encubrirle nada a Dios, como está escrito. Acompáñenme en Proverbios capítulo 28, por favor. Proverbios capítulo 28. Es un problema cuando nosotros, pensando que tal vez Dios no nos va a perdonar porque lo que hicimos es tan grande que no nos va a perdonar. Voy a repetir esto. Mire, a veces no le pedimos perdón a Dios porque pensamos que no nos va a perdonar porque lo que hicimos es tan grande que pensamos que Dios no es capaz de perdonar, aunque hemos estado cantando que Dios es más grande que cualquier cosa. Mira, a veces nosotros nos contradecimos, ¿no? Porque decimos, Dios es más grande que cualquier cosa, pero a veces pensamos que el pecado que cometimos es más grande que Dios. Y no lo confesamos. En lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. Ese es un problema, que en lugar de acercarnos al Señor, nos alejamos de Él. Y esto lo comprendió Salomón. ¿En qué les dije? Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, la palabra es bien clara, ¿verdad? El que encubre su pecado no prospera. ¿Cuánto le están pidiendo a Dios que los prospere? Pero mire, la palabra es clara, ¿verdad? El que encubre, o sea, el que no confiesa, el que oculta, el que se hace el desentendido delante de Dios. En nuestro lenguaje sería el que se hace loco. ¿Sí? Y no confronta su pecado delante de Dios, sea lo que sea, dice, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Y mire, y esto lo entendió bien David. Es por eso que David fue lo que fue. ¿Sí? Uno de mis ejemplos de las personas, ejemplo que me gusta a mí analizar, es David. Porque David realmente era un hombre con muchos problemas en su corazón, igual que todos nosotros.
cometió también muchos pecados, falló en muchas cosas, pero Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y al final de cuentas David terminó bien, porque como en Dios no es como se empieza, sino como se termina, ¿sí? En Dios no es como se empieza, ni siquiera cómo nos va en el camino, porque en el camino podemos caer muchas veces, pero el asunto ni siquiera es cuántas veces me caigo. El asunto es si termino o no termino bien mi jornada. ¿Estamos? David fue uno que se empezó bien, porque realmente, si usted ve en la vida de David, él empezó bien, pero después tuvo muchas caídas. Pero terminó bien, y de eso se trata, porque él siempre tuvo sus ojos puestos, su corazón puesto en Dios, y David aprendió a confiar a Dios, en Dios, a creerle a Dios. Y él nos enseña algo muy tremendo en el Salmo 32. Acompáñeme, por favor. Salmo 32. Acá es donde David es muy honesto, sincero en lo que sucede cuando no confesamos el pecado o la iniquidad y la rebelión y la ofensa. De una vez quiero decirle que el pecado, la iniquidad y la rebelión se mencionan en Éxodo porque para que Dios nos perdone hay que confesarlo, nos arrepentimos de veras y Dios nos perdona. Pero para que Él nos perdone las ofensas, ofensa es el agravio que hacemos a otras personas, para que Dios nos perdone las ofensas, primero nosotros tenemos que perdonar las ofensas que nos hacen a nosotros. Por eso Jesús enseña el Padre Nuestro, ¿eh? Señor, perdona mis ofensas como yo también he perdonado a los que me ofenden. Si yo no perdono, tampoco me perdonan las ofensas. Y eso es algo bien delicado. Pero en este caso aquí David nos dice en Salmo 32, fíjese que aquí David cuenta las dos experiencias que él ha tenido. Aquí es pura experiencia la de David. Por ejemplo, dice en el capítulo 32, versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, vea el asunto acá. Fíjese que él menciona transgresión, menciona pecado, menciona iniquidad. La palabra transgresión es también rebelión y a veces también es maldad, o sea, es el comodín. Pero la experiencia que primero nos cuenta David es casi, haga de caso que David nos viene a hablar aquí, nos dice: miren ustedes, miren, bienaventurado ustedes, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, cubierto con la sangre de Cristo. Pero para que el pecado sea cubierto con la sangre de Cristo, primero tenemos que pedir perdón y que el Señor nos perdone. Y luego nos dice también: y miren, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, David nos dice: miren, esa experiencia es tremenda. Y entonces luego nos dice, uno le podría decir: bueno, David, ¿y por qué decís eso? Entonces nos dicen: ¿saben qué? Lo que pasa es que fíjense que yo cuando pequé en una de las tantas no confesé mi pecado. No quise acercarme a Dios porque pensé que mi pecado era más grande que Dios, aunque yo también cantaba que Dios es más grande que todo. Entonces y es por eso que nos dice ya en el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, dice, mientras callé, mientras me hice loco, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. O sea, pónganle atención, dice: miren, mientras callé, mientras no confesé mis pecados, tuve problemas, sentí que me estaba secando, todo lo bueno que tenía se empezó a desvanecer, en otras palabras. Y se recuerda que leímos que el que no confiesa su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. David no había confesado su pecado y empezó a experimentar el no prosperar. ¿Estamos? Sí lo puede relacionar, ¿verdad? O sea, vea la experiencia de David. Dice: miren, mientras estuve callado, se agravó de día y de noche tu mano sobre mí. Él empezó a sentir el peso de la mano de Dios.
Pero aunque el peso de la mano de Dios estaba ahí, David no había modo que abriera su boca para confesar su pecado. Y no solo su pecado, sino David entendía todo lo que Dios perdona. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y cuál fue la experiencia que tuvo? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, mire, al fin cuando él dije, no, miren, David fue inteligente y dije, no, aquí las cosas no me están saliendo como deben de ser. Aquí definitivamente la culpa no está arriba, la culpa está aquí abajo, porque el problema siempre está aquí abajo. ¿O no? No os hagáis, el problema siempre está aquí abajo. Entonces al fin David reflexionó, dijo, no, dije, confesaré mis transgresiones, mejor voy a confesar. ¿Sí? Y es por eso que dice, mi pecado te declaré, habla de pecado, no encubrí iniquidad. Vea, menciona la iniquidad. ¿Y qué más? Confesaré mis transgresiones, o sea, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vea que David fue inteligente. Él sabía que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es por eso que David no solamente le confesó su pecado, sino le confesó la iniquidad y le confesó también su rebelión. ¿Qué diferencia hay? ¿Sí? La iniquidad es la maldad que tenemos en nuestro corazón, es la causa de pecado, es lo que nos impulsa a pecar, es la naturaleza pecaminosa que tenemos, que heredamos desde Adán. Porque a nadie lo entrenan para pecar, no hay escuelas de pecado. Bueno, pienso que no hay escuelas de pecado. Sí, a nadie, o a ustedes los metieron a un entrenamiento para pecar. No, desde pequeño pecamos, porque ya lo traemos. Esa es la iniquidad, lo que nos impulsa a pecar. Estamos, porque nadie se levanta pensando en la mañana, hoy voy a pecar, hoy voy a pecar, hoy voy a mentir, hoy voy a robar, ¿verdad que no? Al contrario, se levanta, hoy me voy a portar bien, hoy voy a buscar de Dios, hoy voy a orar, aunque al final del día no hacemos nada de eso a veces. ¿Estamos? Rebelión es nuestra oposición a la autoridad de Dios, al gobierno de Dios y a su autoridad que Él delega. Eso es rebelión. ¿Estamos? Oponerme a la autoridad de Dios, oponerme a la voluntad de Dios. Eso es rebelión. Y pecado es la acción. O sea, la iniquidad me impulsa a pecar. El pecado es lo que hago. O sea, la iniquidad es el deseo de pecar, el impulso a pecar. Pero el pecado es el hecho, la acción, hacer lo malo delante de Dios. ¿Está claro esto? Más o menos palabras. Que a veces no es fácil explicar esto. Pero David era inteligente. Mire, por eso David fue como fue. Porque él dijo, no, yo le voy a confesar a Dios no solo el pecado. Porque ese es el problema. Y mire, muchos solo le confesamos a veces el pecado a Dios. Señor, perdóname por lo que hice. Pero no le confesamos que el deseo de hacer eso está en nuestro corazón. O sea, David quería alcanzar un perdón completo. Y el que alcanza un perdón completo también alcanza liberación y sanidad completa. ¿Ya? Eso es como que, mire, pedirle perdón a Dios por el pecado. Haga de caso que tenemos un árbol que da, a ver, mencionen un fruto ahí. Manzanas, sí, un manzano, sí, y da manzanas. Entonces imagínese, los frutos, las manzanas son el pecado. Y cabal va la manzana, la manzana. Entonces viene usted y dice, yo no quiero que este árbol dé manzanas. Entonces viene usted y le quita todas las manzanas. Ya se las quité. Pero ¿qué va a pasar? ¿Va a volver a? El árbol es la iniquidad. Las manzanas es el fruto, es el pecado. Para que ese árbol ya no dé manzanas, hay que cortar el árbol. ¿Estamos? Hay que tratar con el árbol. Entonces a eso se refiere. Hay que confesar el pecado. Señor, perdóname porque hice tal y tal cosa. Pero la realidad, Señor, es que te pido perdón porque esa maldad, el deseo de hacerlo, la tendencia a hacerlo está en mi corazón. Señor, perdóname, por favor, sálvame también de esto. Y perdóname por todo lo que me rebelo contra ti, porque, Señor, no me gusta que me pongas reglas. La realidad, Señor, es que me siento incómodo. Mira, no se lo decimos a Dios, ese es el problema, pero muchas veces estamos molestos sin darnos cuenta. Ese es nuestro inconsciente. Tenemos molestia porque ¿por qué Dios me prohíbe hacer esto que me dan ganas de hacer? ¿Por qué Dios me prohíbe que yo le tenga que quitar la cabeza a aquel?
cuando realmente tengo ganas de hacerlo o no. O sea, sí me va a entender con esto. O sea, esa es la rebelión. O sea, esa oposición a la autoridad, al gobierno, a la soberanía de Dios. Pero vean, ¿qué hacer para alcanzar perdón de Dios entonces? Pues primero hay que creer que Dios perdona. Y Él nos dejó por escrito. Vean qué tremendo esto, porque nos dejó por escrito que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Si nos dejó eso por escrito, ¿qué excusa tenemos para no pedirle perdón? Si está por escrito, en un testamento. ¿Sí? En un testamento. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y es por eso que David, entendiendo esto, dijo, bueno, Señor, entonces confesó su pecado, confesó su iniquidad, confesó su rebelión. Y es por eso que él tuvo la experiencia de decir, miren, bienaventurados ustedes, qué buenísimo se siente, qué sabroso se siente ser perdonado. ¿O no? Porque se experimenta un perdón, pero un perdón de así de veras. Y es por eso que un versículo que incluso enseñé, me basé el día miércoles, Primera de Juan, por favor recordemos, Primera de Juan capítulo 1, no olvidemos este versículo, póngalo siempre ahí delante de usted, escríbalo en algo y entonces, ¿qué es Primera de Juan capítulo 1, versículo 9? Dice, y esto hay que creerlo, dígale que está a la par, hay que creerlo. O sea, pero hay que creerlo, pues, de veras, ¿verdad? Es que mire, ¿cuántas personas hay que no confiesan su pecado porque piensan que Dios no les va a perdonar? Y de verdad nos asombraríamos de cuántas personas hay así, cristianos, ¿sí? Cristianos. Y aquí dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de qué cosa. O sea, vea, aquí lo que dice es, mira, en el ejemplo que pusimos, Dios es fiel y justo, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, no solamente de cortar el fruto, sino también de cortar el árbol. Por supuesto que no lo corta de un solo, lo va cortando y lo va cortando, ¿sí? Porque no crea que porque ya hoy pidió perdón de esto y limpia de maldad, ya usted ya no va a cometer ese pecado. A la vuelta de la esquina lo está haciendo otra vez, pero el que persevera alcanza. Porque poco a poco el Señor va. Realmente no es, el Señor lo que hace es ir arrancando el árbol, pero le va pegando como que jalones. Así como que jalones, poco a poco, porque el corazón está tan dura la tierra en nuestro corazón que Él lo va jalando. Entonces, entre más me arrepiento y entre más confieso mi iniquidad y mi rebelión, entonces van aflojando ese árbol y cuando usted menos sienta, ese árbol es arrancado. Porque Dios es más grande. ¿Estamos? Y en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. ¿Por qué nos perdona Dios? Por Cristo. Por Cristo. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Bendito Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él perdona? En el versículo 7 dice, hablando de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, para concluir, porque hoy es un mini mensaje, quiero que meditemos en algo. Sí, quiero que meditemos en algo. Acompáñeme a Mateo capítulo 18, por favor. Mire, si Dios me puso en el corazón esto es porque a lo mejor alguien de los que está acá o de los que va a estar viendo y oyendo esta enseñanza o esta predicación, al final no sé qué es, pero es palabra de Dios. A lo mejor está como estuvo David. A lo mejor no le ha confesado su pecado o solo le ha confesado su pecado a Dios, pero no le ha confesado su iniquidad ni su rebelión.
Y es por eso que se siente mal, se siente no perdonado y le está creyendo más al diablo, porque el diablo le dice: ya viste que no vas a poder cambiar nunca. Mejor ya ni busques de Dios, ya no vayas a la iglesia, porque vos no vas a poder cambiar. Pero lo que sí tenemos que saber es que Dios ya dejó por escrito, Él ya habló. Él dijo: mire, si ustedes confiesan sus pecados, y eso incluye, obviamente, por el contexto, confesar la iniquidad y la rebelión, Él dice: Él es fiel y justo para perdonar. ¿Y por qué? Porque Él ya lo prometió. Él ya dijo: yo perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Él ya lo dijo, pues, ya lo dejó por escrito. Y lo que Dios ha dejado por escrito, no crea que nos lo va a estar recordando a cada rato. Cada quien decide si le cree o no le cree a Dios. ¿Estamos? Pero hay algo que a mí me impacta mucho. ¿Se recuerdan que una vez los discípulos se asustaron y les dije, ¿qué les dije? Viéramos Mateo capítulo 18. Pedro le hizo una pregunta al Señor Jesús. En el versículo 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro todavía le da hay una idea, le dice: ¿hasta 7? Y Jesús lo sorprendió, porque Jesús le dijo: no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora pensemos en esto. Pedro le está haciendo la pregunta de nosotros perdonar. Le dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? O sea, Pedro se lo puso en el plano de nuestras relaciones. Dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Yo no sé qué problemas tenía Pedro, pero se me hace que ya no aguantaba a alguien. Y tal vez ya lo había perdonado más de 7 veces. Y esperaba que Jesús le dijera sí hasta 7, porque entonces dijo: bueno, entonces ahora sí. Esa es una suposición mía, pues no me pregunta dónde está eso, no. Eso es lo que yo supongo. Pero le dice: mira, ¿cuántas veces tengo que perdonar contra mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7, Señor? O sea, Pedro estaba a la expectativa que Jesús le dijera sí, hasta 7. Y Jesús le dijo: no, no te digo hasta 7, sino aún, le dijo, hasta 70 veces 7. Ahora yo me pongo a pensar en esto. Si Jesús a nosotros, siendo como somos nosotros, no mira el que está a la par, no estamos hablando de cada uno de nosotros, siendo como somos, Jesús nos dice: ¿sabes qué? Aún hasta 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano por la misma cosa que te sigue haciendo. Aún hasta 70 veces 7. Si Él nos pide a nosotros que aún hasta 70 veces 7 perdonemos, ¿cuánto más no nos perdonará Él aún más de 70 veces 7? Si Él tiene un corazón perdonador. Si Él, sabiendo que nuestro corazón no es perdonador, nos pide perdonar aún hasta 70 veces 7, confiemos. Nunca pensemos que porque hemos recaído, el Señor ya no nos va a perdonar. Si nos arrepentimos de a de veras y le confesamos la iniquidad, le confesamos nuestra rebelión y le confesamos con honestidad lo que hicimos, pero confiando en que Él es perdonador. Mira, Él sabe que nosotros a cada rato nos resbalamos, y siempre que nos acercamos a Él con sinceridad para pedirle perdón: perdóname, nuevamente volví a fallar, volví a pecar, volví a hacer lo mismo, Señor, perdóname. ¿Qué creen que va a decir el Señor? No, ya son muchas veces, ya hasta aquí topaste. No, si Él nos dice a nosotros aún hasta 70 veces 7, yo creo que el Señor nos perdona aún hasta 70 veces infinitas. No es licencia para pecar, pero como de todas maneras pecamos, porque cuando sentimos estamos haciendo lo que sabemos que no tenemos que hacer, ¿o no?
Porque la mayor parte del pecado que cometemos sabemos que no tenemos que hacerlo. Pero cuando sentimos, ya lo hicimos. Pero no tengamos temor de acercarnos a Dios. ¿Cómo alcanzar el perdón de Dios? Pues confesándole nuestros pecados, creyendo que Él nos va a perdonar. Porque si Él me pide a mí que yo perdone, es porque Él, teniendo el corazón que tiene, ¿cómo no me va a perdonar? Y no dejemos de confesar nuestro pecado hasta que Él nos libere de la maldad, de la tendencia, de lo que nos impulsa a pecar. ¿Estamos? De una manera sencilla alcanzamos perdón de pecados. ¿Sí? No hay que callar, no cometamos como el error de David. ¿Saben por qué Dios nos dejó registrado esto del Salmo 32 de David? Para que tomemos ejemplo. David fue muy honesto y muy sincero. Dijo, miren, mientras callé, tal vez David pensó que Dios ya no le iba a perdonar. Y él dijo, miren, mientras callé me fue mal. Pero cuando le confesé mi pecado, mi iniquidad, mi rebelión, mis transgresiones, dice, les cuento, bienaventurados, qué dichoso se siente uno cuando Dios le ha perdonado a uno. Pero David, ¿volviste a fallar? Sí, pero le volví a confesar. Pero ya pasaste las 70 veces 7. ¿Y cuál es el problema? Dios es más grande. No hay razón para sentirse condenado. ¿Cuánto le da gracias a Dios por eso? Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a pedirle a Dios perdón. Es por eso que cuando a Jesús, se recuerda, le llevaron una mujer que la habían hallado en el acto del adulterio, ¿se recuerdan? En Juan capítulo 8. ¿Sí? Y la ley mandaba que tanto el hombre como la mujer los tenían que apedrear, tenían que morir apedreados. Algunos le dan gracias a Dios que eso ya no se aplica ahora, pero tenían que morir apedreados. Y cuando le llevaron a la mujer, y todos los fariseos, los pastores de aquel tiempo, ¿verdad? Porque los fariseos eran los pastores de aquel tiempo y los escribas eran los teólogos de aquel tiempo. Todos ahí, con su corbata. Mira, Jesús, la sorprendimos en el acto de adulterio. Mañana dice, Jesús, te hace la campaña de tirarle la primera piedra. Y Jesús solo se quedó en el suelo ahí. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Sabe usted qué estaba escribiendo Jesús ahí? No sabe, ni yo tampoco, pero estaba escribiendo allí. Pero Jesús estaba escribiendo. ¿Se recuerda? Lea Juan 8, dice, Jesús se puso a escribir en el suelo. No los estaba viendo, solo estaba escribiendo. Ya imagino que ellos así pensando, bueno, Jesús, ¿qué te pasa? Si la ley dice que tiene que morir apedreada. Entonces cuando Jesús levantó la vista y se les quedó viendo, les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. El que esté libre de pecado, dígame qué disciplina le va a poner. Si lo vemos a contexto de iglesia, ¿verdad? Porque para eso son buenos los fariseos, para poner disciplina. A ver, lance la primera piedra. Y entonces, obviamente ahí, por obra de Dios, todos se empezaron a sentir culpables. Y uno a uno dice que se fueron retirando. Se fueron retirando. Y cuando ya se quedó sola la mujer, Jesús le dijo, ¿ninguno te acusó? Ya le dijo, ninguno. Y Jesús dijo lo que a mí me impacta mucho. Le dijo, lo puede leer usted ahí en Juan. Le dijo, ni yo, le dijo Jesús, pero así, ni yo te condeno. ¿Pero por qué le dijo ni yo? Porque él era la ley viva. Jesús era la palabra viva. A quien había ofendido ella era a él, porque él es la ley viva, la ley viviente. ¿Cuánto lo cree? Porque él es la palabra viva. Ella había quebrantado la ley, sí, pero la ley era Jesús allí en persona. Y es por eso que él le dijo, mira, ni yo, él lo hubiera podido decir así, ni yo que soy la ley, ni yo que realmente soy santo, ni yo que soy santo, te condeno. Y le dijo, ¿sabes qué? Vete. Y ella, pero no peques más, no te vuelvas a ir a buscarlo otra vez al cuate este.
Digo, vete, pero no peques más. Pero a mí me impacta porque le digo, ni yo te condeno. Si Jesús no condena, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Porque a veces esa condenación de la gente o de los sacerdotes es lo que hace que la gente se aleje de Dios, porque dice, de plano Dios no me va a perdonar, es tan grande lo que hice, que entonces le piensa que Dios es bien chiquito. Pero aquí está escrito, Dios dice, perdono la iniquidad, perdono la rebelión y perdono el pecado. Amén. Padre, gracias te damos porque tienes un corazón perdonador. Padre, gracias porque tú cambias los tiempos y nos das nuevas oportunidades, Padre celestial. Padre, gracias porque tú perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado, y lo has dejado por escrito para nosotros, Padre. Es por eso que hoy confiadamente, Padre, venimos al trono de tu gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia, Padre, para alcanzar perdón, y no solo perdón de nuestros pecados, iniquidades y rebeliones, sino alcanzar el socorro que necesita cada uno de nosotros de la maldad, de la iniquidad que hay en nuestro corazón, Padre celestial. Señor, te rendimos nuestro corazón. Dígale conmigo, te rindo mi corazón, Señor, para que tú lo liberes, para que tú lo sanes, para que tú laves mi corazón, para que me limpies con la sangre de Cristo Jesús. Límpiame, Señor, libérame de toda iniquidad, de toda rebelión y de todo pecado. Yo decido creer que tú perdonas todo pecado, toda iniquidad y toda rebelión, si te lo confesamos con honestidad y sinceridad. Gracias, Señor nuestro y Dios nuestro.